Muy buenas, excelentes, espero que os esté yendo genial la temporada. Estamos metidos de lleno en la temporada de triatlón. Y bueno, hoy me gustaría hablar un poquito de los eventos multiprueba, así que vamos a ello. Los eventos multiprueba a los que me refiero son los triatlones masivos que tienen varias pruebas de varias distancias y están enfocados sobre todo a la promoción del triatlón, ¿no? Yo conozco bien el triatlón de Valencia, el Valencia Triatlón, más conocido, que me pilla aquí cerca, ¿no? Y me gustaría hablar un poquito de él y el concepto que tiene este tipo de triatlón, este tipo de pruebas, para el fomento del triatlón, para llegar a gente que de normal no llegamos con otro tipo de pruebas, y vamos a ver un poco las partes positivas que tienen estas pruebas. En el caso del Valencia Triatlón podemos ver, por ejemplo, que las condiciones son óptimas, tiene un marco que es perfecto para la práctica del triatlón, pero tanto para gente de nivel como para gente que es principiante, que es amateur, que no ha hecho nunca un triatlón en su vida. Este tipo de circuito pues, nos ofrece una seguridad que es vital, ¿no? para alguien que está comenzando y sobre todo cuando envuelve a tanta gente, ¿no? Tenemos desde varias distancias: super sprint, triatlón de la mujer, triatlón sprint, triatlón corto olímpico, y la verdad que es perfecto, ¿no? Porque depende de cada uno, ¿no? De la preparación que haya tenido, pues puede adaptarse a una distancia u otra. También algo destacable pues, es el tema de los circuitos, ¿no? Circuitos anchos que ofrecen siempre seguridad, no son para nada técnicos, algo que es vital, sobre todo cuando vas a meter a gente que no tiene mucha experiencia, y pues no meter curvas técnicas, no meter algo que sea muy complicado. Eso yo creo que es bastante importante, ¿no? Y en este triatlón, por ejemplo, lo encontramos. Se desenvuelve en el circuito de Fórmula 1, que por lo menos pues, vale para algo, ¿no? Se fomenta con el triatlón, y la verdad que es muy ancho, tiene un asfalto muy bueno. En ediciones anteriores, por ejemplo, ha llovido y eso ha sido vital, ¿no? Porque las condiciones de este asfalto son buenas para el agua, absorben el agua bastante bien y no ha habido ningún problema, a pesar de pues, las múltiples curvas y tal que hay en este circuito, y la verdad que es algo bastante anecdótico y bastante a destacar, ¿no? También el tema del agua, de la navegación en el agua, se hace dentro del puerto, donde pues, tus acompañantes, todo el mundo te puede ver perfectamente, ¿no? Y es muy fácil porque siempre estás viendo gente y no te metes mar adentro ni cosas raras, ¿no? Ni dentro de un pantano lejos, ni nada. Estás siempre alrededor del puerto, prácticamente te pueden ir acompañando dando casi todo el circuito de natación, y también pues eso yo creo que a la gente principiante pues le hace un poquito más fácil el tema de la natación, que siempre suele ser algo más complicado cuando alguien se inicia en este deporte, ¿no? El ponerse a nadar en aguas abiertas con mucha gente alrededor quizás pueda ser uno de los motivos que más eche para atrás a la gente. Y en cuanto a la carrera a pie, pues muy parecido al resto, ¿no? Circuitos también muy visibles, donde son bastante anchos, donde tienes a gente alrededor que te puede ver, y la verdad que son muy cómodos y muy sencillos, y que son muy aptos para todo tipo de triatletas, como hemos dicho, de nivel, de menos nivel, diferentes distancias. En mi opinión, la suma de estos factores pues hacen de un triatlón así con estas características pues el enclave perfecto, ¿no? para iniciarse en el triatlón, para comenzar en este deporte o para probar a ver si te gusta o no. Seguridad, que te vean tus familiares, diferentes distancias para elegir la que más te adapte a ti, pues todo esto hace que sea un triatlón óptimo y de 10 para iniciarse en este deporte. En cuanto a nivel institucional, yo creo que también es importante destacar este tipo de prueba, porque es una prueba que consta con una visión de 360 grados, ¿no? Que mira a todos lados, como hemos comentado, buscando seguridad, buscando diferentes tipos de pruebas y buscando también un marco que sea muy atractivo en cuanto a la prensa, ¿no? Este en concreto es una capital de provincia y es un evento en el que se fijan pues, televisiones, periódicos, todo tipo de medios, páginas web también diferentes, donde este año, por ejemplo, han apostado muy fuerte por los premios económicos. Esto va a traer también a gente de nivel y va a elevar un tanto el estatus de esta prueba, ¿no? Que siempre pues, ha carecido un poquito de ese aspecto,
y que con unos premios en metálicos, pues esto va a ayudar también a que suba el estatus de calidad, de élite, de como lo queramos llamar, ¿no? Que sea siempre un poquito el nivel más atractivo y que sea más competitiva esta prueba, ¿no? Bueno, y con todo esto espero que os haya quedado un poquito más claro lo que son los eventos multiprueba y a qué están destinados más o menos. Y nada, poco más que contar, nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima prueba, no lo sé, y ya sabéis, nos vemos en la meta. Hasta luego.